Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conociéndonos. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Fer Solís, bienvenida. Hola Angie, buenas noches a Tú y yo todos. somos como el cometa, nos fuimos un mes, Ya sé, estamos sí, regresando. sí, sí. Ahorita vamos a platicar de eso, un mesecito. ¿Cómo has estado, Fer Solís? Muy bien, con muchos movimientos, cansada, pero muy feliz. ¿Y tú? Ay, qué bueno. No, pues muy interesante que tuve el mes de abril y muchas personas hemos coincidido en Ujú. este movimiento que ha habido este mes de abril. Muy interesante, muy interesante. Ok. Precisamente de estos movimientos se desprende el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy, que bueno, nosotros tenemos una mala pata. Me acabo de enterar que es el debate ahorita a las 8. Sí, ya sé, los Óscares la otra Las vez. Óscares la otra vez, el debate. Bueno, no damos una nosotras. Sí. Qué bueno que no soñáramos con hacernos famosas, porque si no, hubiéramos fracasado rotundamente. ¿No? Pero bueno, lo bueno que esto se queda y muchas personas luego lo pueden ver, escuchar. Y el tema de hoy es el juego de la vida. Precisamente por eso estamos empezando así, ¿no? Jugando. Ujú. Fíjate que es muy interesante porque la palabra juego viene del latín, ¿cómo se llama? Iucare, una cosa así que quiere decir diversión o broma. Ok. Y, y la razón por la que hoy le pusimos el juego de la vida y que las personas nos referimos, ¿no? A la vida como un juego. A veces le damos esa connotación también de, ahí está jugando la vida, más dramática, un poco más dramática, ¿no? Y en Ujú. realidad juego es diversión, ¿no? Es diversión. Hay un libro muy interesante, ¿te acuerdas que Sí, lo hemos claro. mencionado muchísimo aquí hasta el cansancio? Que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Y de Florence Scovel, que es una maravilla, pero este, él nos da un panorama. Para mí es un libro básico, básico en el comprender cómo funciona nuestro inconsciente Ujú. cuando hablamos. Que el inconsciente no entiende ni de bromas ni de juegos, el inconsciente entiende lo que tú le dices. Claro. Entonces, sí, les voy a platicar algo. Bueno, es que ni modo, no puede dejar uno de decirlo personal. Sí. Y creo que son luego los mejores ejemplos, ¿no? Pues es que somos seres humanos, no estamos aquí sentados porque llegamos con el conocimiento. Ujú. Acá llegamos, yo creo que la mejor terapia de la vida es a través de las experiencias, ¿no? A través de las experiencias y de esos aprendizajes que nos va dejando esas experiencias, ¿no? Entonces, a veces, yo siento que nuestra vida es un muy buen ejemplo de esas experiencias. Pues para quien ha leído ese libro, la primera vez que lo leí hace, no te puedo decir la cantidad de años, muchísimos años, creo que fue, si no el primero, sí de los primeros libros que recomendé a mis pacientes, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido que hacer una bibliografía interesante de libros con mensaje, pero sencillos, porque a veces es incluso introducir a una lectura que les vaya interesando a los pacientes y sí les va interesando. Y poco a poco se van metiendo y van adquiriendo más. Y hoy por hoy, ¿no? Que tenemos tanto por internet, ¿no? Y que ya hay otras formas de Sí. acceso, pues es muy interesante. Pero este es uno de los libros que muy al principio trae un ejemplo, que hoy lo voy a repetir aquí por eso que me pasó a mí, ¿no? Yo lo empecé a leer y yo estaba muy impactada de darme cuenta cómo funciona, ahí le llaman subconsciente o inconsciente, que puede ser de cualquiera de las dos Ok. formas, ¿no? Y entonces llego al primer ejemplo y habla mucho de ejemplos, ¿no? Da muchos ejemplos y entonces tú te vas como encontrando en esos ejemplos. En el primer ejemplo me encontré, en el primer ejemplo. Ujú. Y entonces pone de ejemplo, este, que a una niña le gustaba mucho jugar a ser viuda. Y entonces se vestía de negro, se ponía su velo y que a todo mundo le hacía mucha gracia porque a ella le encantaba jugar a ser viuda. Entonces ella crece, se enamora, se casa muy enamorada y enviuda muy pronto.
Y entonces ahí dice, pues es que el inconsciente no entiende ni de bromas ni de juegos. Si tú constantemente le estás repitiendo al inconsciente algo, el inconsciente lo entiende. Y entonces yo cerré el libro y dije, no puede ser. No puede ser. Lo generé yo. O sea, ¿cuánto he generado yo? Y entonces me di cuenta que la relación con mi marido fue muy tormentosa, Ujú. muy tormentosa, por las circunstancias en las que nos encontramos, por muchas cosas, fue muy compleja. Y y yo había soñado toda mi vida, mi sueño de amor eran Romeo y Julieta. Y se me cumplió, se me cumplió. Yo soñaba con Romeo y Julieta. Y yo decía, hay un amor así, que venza todo, que las familias se opongan. Pues, ¿qué crees? El inconsciente lo entiende todo. Y entonces cuando yo leo esa parte, yo cierro el libro y digo, todos los días de mi vida se lo di a entender, mi inconsciente lo Ujú. encontró. O sea, ¿por qué no encontró la relación más fluida? No, 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 no. Al conflicto, a lo difícil. Y Dios. además era algo que me llamaba, ¿eh? O sea, entre más difícil, mejor. Pero hasta ese momento comprendí que era esta percepción yo tenía, este sueño que yo perseguía esta idealización, ¿no? De ese amor. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas cosas no nos han pasado así en la vida? Claro. ¿No? Algún día haremos una profundización ahí, ¿no? Pero ¿y por qué hoy el juego de la vida, ¿no? ¿Por qué nombrar para hoy y este programa especial? Y tiene que ver con este mes que ha sido un mes muy particular para muchos, ¿no? Para muchos, o sea, yo digo a mis pacientes y Dios mío, a los que no les pasó una cosa, otra, sino a todos nos pasó todo a la vez, ¿no? Pero entonces dije, cuando me decían, es que está pasando esto, yo les decía, "Ujú, no, no está fácil, pero la vida es un juego y tenemos que ver la manera de aprender a jugarlo y de además de aprender a jugar para ganar, porque casi siempre jugamos para perder. Claro. Casi siempre estamos jugando para perder. Y entonces, porque no comprendemos las reglas del juego de la vida, tiene sus reglas, ¿no? Ujú. Y esta es una de las primeras reglas. El inconsciente todo lo entiende como lo dices. Ok. Entonces, yo dije, a ver, ¿por qué no le ponemos el drama de la vida? Imagínate lo que sería si empezamos así, estamos en el drama de la vida, Ujú. la carga que lleva, lo que entiende el inconsciente, ¿no? Y lo que se empieza a representar, pero si nosotros le llamamos el juego, Se hace mucho más liviano. cambia, ¿no? Sí. Bueno, tú eres mi paciente de muchos años, ¿no? Cuando yo te digo, se va a poner divertido, Fer. Ujú. ¿Qué tal? Tiemblas. Tiemblas. Me estás poniendo nerviosa, ¿no? Pero el divertido ya saben lo que representan, Claro. ¿no? O cuando me bulean un poco, cuando digo, ay, estuvo súper bonito este caso, y todos se me quedan viendo. Sí, es O muy tú. sea, tú bonito, ¿no? Sí. Pero porque hace mucho comprendí que esas palabras no se las lleva el viento. Esas palabras se imprimen. Ok. Y entonces nosotros no podemos evitar lo que pasa en la vida, pero podemos aprender a jugar con lo que pasa en la vida. Mm. Tengo dudas, o sea, no, de lo que estás diciendo me están surgiendo. O sea, nos hablas del inconsciente y de cómo entiende lo que nosotros decimos, ¿no? Ujú. ¿Esto tiene un poco de relación, porque en mi mente hace como relación con la ley de atracción o cómo podría diferenciarse? Sí, 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 está dentro de lo mismo, Okey. ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos, fíjate bien, nosotros tenemos un inconsciente personal, Ujú. ¿no? El nuestro que es el 80% de nosotros está dentro de ese inconsciente, ¿no? Okey.
vamos como por capas, ¿no? Tenemos un inconsciente familiar, que es del que se nutre todo el sistema familiar, Ujú. que ese es eso que no está dicho, pero que ahí está, que Okey. nadie nos lo dijo, pero que lo repetimos, ¿no? Está el inconsciente colectivo, que se han hecho hasta estudios, ¿no? De por qué si está pasando esto acá, por qué se repite en el otro lado del mundo, incluso con los animales, porque hay un inconsciente colectivo. Ujú. Y cada país tiene su inconsciente, cada lugar tiene su inconsciente y tenemos un inconsciente universal. Estamos conectados con todo, Claro. absolutamente con todo. Entonces, lo que nosotros, y por eso sí tiene que ver con la ley de la atracción, Ujú. porque en la ley de atracción el universo entiende lo que dices, de la misma manera. Para el inconsciente no existe la negación. Okey. Bueno, para el universo tampoco. O sea, si tú quieres obtener algo, lo explica la ley de la atracción, tienes que decirlo como si ya estuviera, Ujú. ¿no? Porque la ley del retorno es, tú avientas algo en el universo, va a regresar. Tarde o temprano, ¿no? Como el mar, va a sacar lo que se llevó. Pero si yo, ah, me encantaría tener un coche, ojalá algún día tenga un coche que estoy aventando. Claro, o sea, que todavía no. Ajá. ¿Y entonces qué me va a regresar? Pues no. Ajá. Y si Ujú. yo digo, ay, me encanta mi coche nuevo, tal modelo, lo amo y lo veo en la foto y lo acaricio Ya y es mío, compro su protector de volante, ¿qué entiende el universo? que ya está. Claro que yo les he dicho, el secreto tiene su secreto, ¿no? La armonización entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que creo y lo que hago. Porque si yo no armonizo estas cosas y si yo estoy diciendo, ay, este coche maravilloso por dentro, sí, pero ¿cómo va a llegar si está súper caro? Ya estás. Claro. No, o sea, pero cuando puedes confluir en eso, entonces claro que sí, y en todos los sentidos, ¿no? Entonces el inconsciente funciona así, por eso es tan importante la palabra misma ante los Mm. hechos. Entonces, empiecen a practicar. Yo les propongo que de verdad modifiquemos esas palabras que se quedan, que se imprimen, las palabras que lastiman, las palabras que nos llevan como a un mal humor, a una mala actitud, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves a alguien así como muy de malas y tú, ay, se ve que estás pasándotela padrísimo, ¿verdad? ¿No? Pero las personas, fíjate que hay muchas personas que no van con esto, pero yo a veces Ujú. pienso que el sarcasmo es un poco esto, ¿no? O sea, Freud incluso hizo un tratado del chiste y su relación con el inconsciente, que sí, o sea, mucho tiene de evasión Ujú. ante una realidad, pero también si lo hacemos consciente, porque no es lo mismo evadirlo, ¿no? De, ajajaja, no me doy cuenta de qué está pasando, a la toma de conciencia y conscientemente nosotros modificar este lenguaje, Claro. ¿no? Que de verdad nos va a dar otro panorama. Sí, por supuesto. Es como una de las primeras partes de aprender a jugar el juego, ganar. Ujú. Angie, y me pongo a pensar muchas veces cuando pasa algo en nuestra vida que se pone divertida y, por ejemplo, no utilizamos pues este lenguaje, como cambiarle a la situación un poquito, pues ya ves que a veces como que entras en una racha en la que no más no. Ujú. ¿Tú crees que va un poquito por esta parte de que como que te enganchas en, es que no la estoy pasando muy bien? Sí, sí tiene que ver, pero también hay rachas, Ujú. así, ¿no? O sea, obviamente entre menos actitud tengamos, más tardamos en salir de la situación. Ok. No es que no nos vayan a pasar cosas. O sea, yo siempre aclaro esto. Nosotros podemos estar en todo esto, pero las cosas de la vida nos van a pasar. Nos vamos a enfermar, nos van a chocar. En un momento les voy a contar la historia de mi vida en un mes, ¿no? Es como, nos van a pasar muchas cosas. Pero el cómo miremos eso que nos va a pasar es lo rápido que salgamos de la situación, porque la Claro. situación no nos la vamos a evitar. La vida es así. O sea, la vida es blanco y negro y grises, ¿no? La vida tiene de todo. Mm. Y existe lo positivo y lo negativo, y nosotros tenemos que aprender a abrazar todo. Yo a veces no entiendo quién nos dijo que si no es positivo no debemos de abrazarlo.
o que todo tendría que ser Disney, o positivo todo, ¿no? Y entonces me dicen, ¿cómo te puedes? No es que me ría de las situaciones, pero simple y sencillamente, pues trato de aligerarlas, ¿no? Trato de aligerarlas. No sé, creo que alguna vez te platiqué, ¿no? Operaron a, bueno, mi hija tuvo un accidente cuando le estaban subiendo a la ambulancia, fue un relajo subirla a la ambulancia y todo. Y ya cuando estábamos en la ambulancia, pues yo agarré el celular y entonces le empecé a sacar fotos y entonces le pedí al camillero que posara para la foto y se me quedaba viendo y yo, mira, y luego en el quirófano, o sea, para entrar al quirófano hice lo mismo y la anestesióloga se enojó conmigo, es que se veía muy chistosa mi hija con los ojos como ya la habían sedado, Ay, ¿no? no. Así como en blanco y entonces se me ocurrió sacar el celular y tomarle foto porque dije, cuando la vea y entonces que entra la anestesióloga y que me da una regañiza, me dice, señora, ¿le está tomando fotos a su hija? Y yo le dije, pues que se ve muy chistosa, ¿no? Y entonces me dice, guarde su teléfono. Y entonces me volteó y le dije, oiga, ¿por qué si tengo derecho a tomarle foto a lo que nos da mucho gusto y nos puede cambiar la vida? ¿Y por qué esto que también nos cambia la vida no podemos tomarle una foto? Claro. Porque es ofensivo. Porque ese accidente a nosotros nos cambió la vida. A mi hija le cambió la vida. Entonces, esos momentos que verdaderamente te cambia la vida, que son precisamente, esos que son fuertes, que son los duros, son los que menos, o los que más satanizamos, ¿no? Y que no queremos volver a pasarlos y Ujú. no queremos volver a verlos. Y yo les digo, es que hay que encontrarle. O sea, vamos a encontrarle el lado porque son parte de la vida también. Claro. El aprendizaje, ¿no? La experiencia, Ujú. la experiencia que vives, la resiliencia que te queda y el aprendizaje. O Sí. sea, estos eventos te dejan todo eso, ¿no? Entonces, fíjate, Abril tuvo un toque especial. Yo no sé mucho de estas cosas, quiero aclararlo, ¿no? Ujú. Por si digo algo que no es, yo solamente saco mis conclusiones. Pero bueno, fue el eclipse, ¿no? Ujú. Y de verdad, durante un mes yo tuve mareos. Y yo dije, es vértigo. De verdad que después del eclipse se me quitaron. Pero me sentía yo súper agotada, mareada. Yo decía, ¿de dónde el vértigo? Ya sabes, yo, el Ujú. sentido biológico, ¿qué está pasando? ¿Por qué se me está moviendo el piso? Ya sabes, todos mis análisis. Y el oído, si era el oído, ¿no? Pensando que es bueno. Yo siento, se nos juntó Mercurio retrógrado junto con el eclipse, ¿no? Y yo siento que hubo un movimiento. Por ahí leía algo de eso. No, no voy a hablar de más porque soy muy ignorante en el tema, ¿no? Pero sí sentí todo ese cambio, ¿no? Y cuando decimos que somos y coexistimos y somos elementos que interdependemos unos de otros y pertenecemos al sistema planetario también y al sistema solar. Y somos parte de este sistema. Por lo tanto, cada cosa que pase nos impacta a nosotros forzosamente. No hay manera que no. Es como decir, a ver, si mi cuerpo es un conjunto de sistemas y algo me hace daño y mi sistema digestivo se ve afectado y me toman sangre, mi sistema circulatorio va a estar afectado de alguna manera. Y cada uno de mis sistemas se va a afectar de alguna manera. Así interdependemos todo de todo. Entonces, para mí fue clarísimo este movimiento. Para mí, para muchísima gente. ¿No? Respeto a los que no crean o no sepan. Te digo, yo Ujú. no soy astróloga, no lo sé. Pero sí creo completamente en este vínculo y en esta relación que tenemos en estos sistemas, ¿no? Fue un movimiento muy fuerte y nos pasaron muchas situaciones junto con muchas personas, ¿no? Con las que estoy platicando y esa es la razón
por la que no ha habido Podcast. podcast, ¿no? Porque se nos juntaron varios eventos muy delicados, ¿no? Muy fuertes, y que por eso dije, hoy tenemos que hacer un programa especial porque la vida es un juego. La vida es un juego, pero tenemos que aprender a jugarlo. Porque yo estoy segura que si otro hubiera sido mi filosofía de vida, hoy no estaríamos aquí sentadas, Mm, ¿no? Porque, como tú dices, es muy fácil que con el pensamiento te hundas más de lo que salgas. Pero eso conlleva otras situaciones, ¿no? Y bueno, vinieron varios sucesos, ¿no? Mi hija se enfermó, la operaron de emergencia, mis suegros tuvieron un accidente muy, muy serio, mi hijo también le chocaron, así. Pero así todo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras sí. otro. Pero fíjate, cuando estábamos, ya habíamos salido del hospital de con mi hija, nos hablan en la madrugada para avisarnos esta situación de mis suegros, que fue una situación muy delicada también, muy dramática y sorpresiva, ¿no? Entonces, estaba sentada con mi hijo y me decía, mami, tengo miedo que se muera uno de mis abuelitos. Y yo le dije, ¿cuál de los cuatro, mi amor? Y se me queda viendo. Le dije, porque tanto riesgo tienen ellos que están ahorita en el hospital como los que están allá en México, como tú, como yo y como todos los que estamos aquí. Si estamos vivos nos vamos a morir. Y el que tengas una enfermedad o el que haya pasado un evento no quiere decir que sea eso lo que te va a llevar allá, ¿no? Y entonces él se quedó pensando. Y el lunes en la noche, que de verdad de esos días que solo quieres acostarte a dormir porque estaba yo agotada. Y yo sentía que la vida no me dejaba dormir, ¿no? Y pasaba, yo solo dormía 2 horas o 3 horas. De verdad estaba yo agotada. Y entonces había hablado yo con mi mamá y le había dicho, mami, ya quiero, me dijo, ya acuéstate porque estás muy cansada. Y yo, sí, 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 ya ahorita nada más doy cenar a Andrea y me voy a acostar. ¿Y por qué no suena mi teléfono? Ya, bueno, mi pobre prima Ale ya me alucinó. Suena mi teléfono y mi hijo, me acaban de chocar. ¿Dónde estás? Ahí vamos, ¿no? Y yo iba en el camino y yo decía, ok, me acaban de chocar cuando llego y veo. Y afortunadamente, bien, pero fue un santo trancazo terrible, muy fuerte. Y entonces lo veo, ya lo veo bien. La verdad, ni Alberto ni yo somos pues no sé, inquisidores pero entonces, ¿y por qué? Y no, la verdad todo fluyó. Los agentes súper amables, el seguro, la gente que estuvo, la verdad todo fluyó muy bien, ¿no? Una de esas me dice mi hijo, ¿me abrazas? Y lo abracé y me dijo, ya entendí, mami, hasta yo me puedo morir en cualquier momento, Wow. ¿no? Así es la vida. Y si lo vemos fríamente, nos lo dice todo y nos lo hace entender todo, porque cada cosa que nos va pasando para cada persona tiene un mensaje y un aprendizaje. Que si nosotros nos metemos en el sufrimiento, y no estoy diciendo que no duela, conste, dije sufrimiento, porque claro que duele ver a tu hijo enfermo, claro, o sea, claro que duele. Entonces llegó un punto en el que los abracé a los dos cuando llegué a la casa y les dije, debí haberle hecho caso a mi instinto y nunca ser madre. Ay, no. Nunca, nunca va a estar en paz uno, ¿no? Y entonces agarré y les dije, imagínense que en este momento yo tuviera que pensar
que mis 2 hijos en 4 días estuvieron en riesgo de muerte, los 2. No hubiera podido vivir con eso. Mm. Pero si yo miro la vida y la veo desde el lado de la perfección de Dios y de la perfección de la vida que tiene el tiempo, entonces sí puedo vivir. Y es aprender a jugar el juego. Porque no estuvo fácil, pero la vida yo no la controlo. De nada. Y entonces tenemos 2 opciones. Ahorita les voy a decir cuál fue la cereza del pastel, ¿no? Ujú. Tenemos 2 opciones, ¿no? O sufrimos con lo que pasa o aprendemos con lo que pasa. Porque lo que va a pasar, va a pasar. Y entonces a veces creo que la vida me pone como y me dice, ah, sí es cierto, de veras eres aguantadora. Seriamente, ¿no? Y tú vas tratando de mantenerte en esta línea de esta perfección, de decir, bueno, y no nada más es mirar todo lo que tenemos que sí, o sea, el agradecer todo y decir, gracias a Dios está en un hospital y le están atendiendo, ¿no? Y y tenemos ese servicio médico, gracias a Dios mi hijo está bien, gracias a Dios mis suegros están bien, gracias a Dios, o sea, claro que agradezco cada cosa, pero la realidad de todo eso es que cada cosa te va costando dinero, cada cosa te va quitando tiempo, cada cosa te va desgastando, esa es la realidad, Claro. ¿no? Pero también cada cosa te va haciendo aprender, entonces yo pienso que a veces es como una prueba de resistencia, ¿no? De pues ya la vamos librando, ¿no? Y entonces para Un hexatlón, ¿no? un hexatlón, ¿no? Y para rematarla, mi marido, sí, dice, de verdad, les diría si no, da la vuelta en la esquina de la casa y topa la llanta con la banqueta, no banquetazo, o sea, está dando la vuelta. Hizo así Ujú. y se estalló la llanta. Se Wow. rompió. Se rompió. Una camioneta nueva. Y dije, a todo dar, ¿no? A todo dar. Ya se va a temer. Gracias a Dios, abril. Ya se va a terminar abril. Y entonces, tú puedes decir, todos estos eventos van a ser otra piedra que te cargues, o regresas a uno y decir, a ver, fíjate, el evento de mis suegros, ¿me permites decir, Alberto, qué fue lo que les pasó? Se incendió su casa, con ellos adentro. Gracias a Dios también, pero estuvo muy fuerte. Y cada evento que hemos tenido me ha enseñado cosas valiosísimas. Pero el de ellos me enseñó muchísimo, y que es el desapego material. Las cosas se van en un segundo. Yo siento que muchas de estas cosas que nos pasan tiene que ver tanto con lo material, tanto con lo material. Entonces yo digo, ¿cuánto nos podríamos ahorrar si no tuviéramos ese apego? Mm. ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si valoráramos más otras cosas y tuviéramos menos apegos? Esa es otra cosa del juego de la vida. ¿Cuándo vamos a aprender a jugar el juego? Que tiene una estrategia. Y cuando decía hace rato, jugamos a perder, es porque muchas de estas cosas que hacemos y que lo vemos normal es para perder. A ganar es ganar esta experiencia, este aprendizaje, esta resiliencia. Eso es ganar de estos eventos. Porque a todos nos van a pasar, Sí. ¿no? Hay personas que interpretan y dicen, ¿qué hice o qué estoy haciendo mal? No, no necesitas hacer nada mal, son cosas de la vida. Las personas aprendemos de estas situaciones. Claro, y a eso venimos, ¿no? A experimentar. Venimos a experimentar para tomar conciencia y Ujú. evolucionar, ¿sí? Recuerdo mucho, igual en situaciones muy delicadas que para mí las más fuertes han sido cuando mi papá estuvo Ujú. hospitalizado en múltiples ocasiones. Y recuerdo que hablaba contigo y
o sea, como lo que me acuerdo era que me decías, o sea, estos momentos son aquellos donde pones en práctica todo en lo que has trabajado, ¿no? O sea, siento que son como exámenes. Yo así lo veo. Sí, a veces siente uno que va a reprobar, la verdad. Claro. Y creo que ahí de verdad es donde debemos de poner todo el empeño en todo lo que, pues, de echarle las ga va a sonar muy psicología barata a mí, echarle ganas. Pero, pues sí, darle la vuelta a la situación y buscarle el aprendizaje y la expansión a toda esa parte. Y mira, si no se la encontramos en ese momento, porque a Mm, veces es muy difícil en ese momento, mira, el día de la llanta, por primera vez en todos estos días empecé a sentir miedo. Porque encima, ay, no, es que de verdad parece broma, nos mandan, yo pasa lo de la llanta y veo un coche en la esquina, como hablando por teléfono, raro, y de rato nos mandan un aviso de que habían personas rondando, y entonces mandaron a la policía, bueno, ya ay, sabes, de Dios. película, ¿no? Y entonces, por primera vez en todos estos días sentí miedo. Yo dije, no, no, pues sí, esto está duro. O sea, Ujú. sí, creo que sí está poniéndose muy divertido esto, demasiado divertido, ¿no? Y entonces tienes que recomponerte y decir, a ver, lo que va a pasar, va a pasar. Yo sí creo que ya tengo una filosofía de vida muy barata. ¿Sí? La verdad, sí. Y muy simplista. Claro. Es que de verdad no controlamos nada. Más que el cómo tomamos las cosas. Más que el Sí. cómo tomamos las cosas. Y a veces el aprendizaje no lo vemos en el momento. Yo le decía a mi hija cuando, pobre, estaba ahí y con su mante le vi sus ojos llenitos de lágrimas. Le dije, mi amor, esto va a pasar. Todo pasa, mi amor. Nada es eterno. Y ayer nos fuimos a ver a Vaselina. ¡Ah! Me 15 días encanta. después. Dices, Sí, sí. porque pasa, porque todo pasa, nada se queda estático. Que los que deseamos que se quede todo en lo mismo, entonces la pasamos muy mal. Si queremos seguir siendo las víctimas de que qué barbaridad, cómo te fue ay, no, no salimos adelante. Claro. Y no aprendemos. Y no nos hacemos fuertes. Porque las cosas de las vidas van a pasar, alguien se nos va a morir. Y la realidad es que decimos, bueno, estamos haciendo un duelo anticipado. La realidad es que no lo podemos anticipar. Cuando se mueren sentimos que no estamos listos. Sí, sí, sí. Nunca estamos listos. Pero hay que estar hoy lo mejor que podamos con todo lo que nos rodea. Pero yo siento que la cuestión de los apegos es clave. Totalmente. Aprender a jugar el juego de verdad se trata de eso. ¿Y crees que los apegos tienen relación con el control? Completamente. Completamente. Porque, Ujú. fíjate, ¿por qué no dejamos que el niño agarre la jarra de agua? Porque la va a tirar. Ujú. ¿Qué es eso? Pues sí, querer controlar lo que él está haciendo. Y por un apego. Ujú. Pues no queremos que rompa nada, no queremos. Entonces, ¿cuánto aprendizaje cortamos? Tiene que ver con nosotros. Claro. No tiene que ver con nosotros. Queremos que nada se ensucie, que nada se rompa, que nada. Y dices, ¿para qué? Las cosas se van en un segundo. Si es tu casa, disfrútala. ¿No? Es que tiro no sé qué, pues se limpia. Y si no se limpia, se ve que se hace. O sea, ¿qué puede ser tan grave? Dime qué puede ser tan grave. Claro. ¿No? El coche está detenido desde hace 15 días. Este, y bueno, ya esperemos que nos den pronta respuesta, por favor. Em, y dices, bueno, así son estas cosas. Tienes de dos, te enojas, vas y te peleas. ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿para cuánto vale la pena? Claro, tú me vas a decir, claro, pero pues tú tienes otro coche, ¿no? O sea, a lo mejor la gente dice eso, sí, pero Ujú. tú tienes otro coche. Pues sí, pero si no lo tuviera, igual tendría que buscar. Claro. No siempre tuve otro coche. No siempre tuve coche. Cuando no tuve coche andábamos en lo que podíamos. Sí. ¿No? O sea, no es. A veces las personas interpretan que como hoy tienes, ¿no? Sí, pero hoy tengo muchos más años. Y muchos años de trabajo, ¿no? Pero también
he pasado por todas esas. Ujú. Algún día escribí este libro Tus de, experiencias. ¿cómo se llama? Dios nunca parpadea. ¿Lo Ujú. leíste alguna vez? No. Recomendable completamente, Okey. ¿no? Son 50 historias de vida, ¿no? Sí, bueno, episodios de Regina Brett, que es la autora, y súper interesante, ¿no? Pero entonces lo que ella dice es que le fue tan mal y cuenta todas esas historias, de verdad, una historia tremenda, que dice que ella pensó que Dios parpadeó cuando nació y no la vio. Ay. Entonces todo le pasaba, Ujú. ¿no? Y se ha hecho súper famosa con estos libros y te das cuenta que si no hubiera pasado por todo lo que pasó, no sería lo que es hoy. Claro. A veces yo digo, debo de escribir un libro porque también me he aventado Me unas muy encantaría, buenas, ¿no? sí. Sí, pero soy muy floja. Ujú. No, pero es eso, o sea, realmente estas experiencias, ¿no? Son las que nos hacen crear Mm, y aprender. Entonces, hay que aprender a jugar el juego. sí, totalmente. Hay que aprender a jugar el juego. Ni sé en cuánto tiempo vamos ya. Ah, sí, Tenemos tiempo. sí, tenemos unos minutitos, ¿no? Sí, me encanta. Siento que me voy a parecer a ti, pero está precioso el tema. Súper bonito, porque creo que siempre en esas situaciones como que se ponen divertidas, pues sí necesitas esa, pues un poco esta filosofía de vida de cambiar y de aprender de todo Y de esto. soltar. Sí, totalmente, Y de soltar. soltar que si se rompió, dices, es que me costó mucho comprarlo. Lo vas a poder volver a Claro. comprar. Y creo que también es muy importante la flexibilidad ante todo esto. Claro. Como lo que nos comentabas, ¿no? O sea, es que tú tienes otro auto, ¿ok? O sea, quizá yo me quedo sin auto, pero pues puedo pedirme un Uber, que ahorita está, o sea, es maravilloso que lo puedes pedir y te llegan 2, 5 minutos, ¿no? O sea, siempre, nunca como cerrarte. Siempre hay opciones. Claro, Hay personas, incluso cuando uno está en esas, de verdad hay personas que llegan y te ofrecen, te dejo mi coche sí, o paso por ti. Cuando uno abre esa posibilidad y no se dramatiza, abre un abanico de posibilidades para que lleguen soluciones. totalmente. Pero si uno quiere llevar a todo para que vea cómo sufro, eso es puro ego, ¿eh? Ujú, Es puro ego. Pero es que además es no saber jugar el juego de la vida. Estar claro, angustiado por todo, ¿no? Porque a veces yo escucho a mucha gente, ¿no? Que dice, es que tengo que hacer esto y hacer aquello, y entonces también trabajo y también veo niños y también no sé qué. Le dije, ¿quieres que te dé mi horario? ¿Y cómo era cuando tenía mis hijos? Es que todas trabajamos, es que todos atendemos hijos, es que todos tenemos que estar pendientes de muchísimas cosas. ¿Qué es lo extraordinario? Organicémonos, porque esto es una cuestión de organización, porque a todos nos da la vida, nos organizaremos. claro. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando que estoy súper cansada, que no puedo con esto, que no puedo con, pues no vas a poder, el inconsciente, ¿no? Ujú, Pero si yo pienso que voy a poder con esto y que entonces no sé qué, y me estoy pensando y creando aquí, le voy a hacer así, le voy a hacer así, bueno, hasta se pone divertido, ¿no? ujú, Como decía yo cuando estaban chiquitos mis hijos que tenía muy pocos tiempos, ¿no? A veces no llegaba un paciente y en esa hora, que en Mérida se podía hacer todo en una hora, hacía maravillas en esa hora. Y te parecerá muy locos, pero yo hacía competencias conmigo misma. ¿Qué? Y hago unos recorridos maravillosos. Me voy para acá y entonces no sé qué, después para no sé qué, no sé. O sea, soy maravillosa para eso. Porque fue mi forma de encontrar para divertirme. Yo misma, vencer mis propios récords. Claro. Yo sé que suena un poco loco. Lo acepto, ¿no? Pero yo, o sea, y logré hacer esto y entonces en 2 horas hice la comida para 5 días, ¿no? Porque es la forma en la que hago divertida esta parte que hay que hacer. Ujú, Y trato de hacer lo más delicioso que puedo y de no sé qué. Y el día que no se pudo, compro pollo o carnitas. Y nadie se muere de colesterol. No sé si me entienden. O sí, sea, no pasa nada. O le ponemos agua al caldo de res con un ramen. claro.
Aunque me hagan bullying mis hijos luego, ¿no? O sea, procuro mayormente tener una comida buena. Entonces, si un día no pasa, no pasa nada. Si 2 días no pasa, no pasa nada. Para un sándwich, para una torta, para una quesadilla siempre va a haber. Y como decía mi abuelita, con frijolitos y huevito todo se arregla. Es verdad, Sí, no pasa nada. Hoy se los puedo decir después de mucho trabajo atrás. Porque antes para mí era una tragedia terrible, con culpa. O sea, ¿de qué estoy alimentando a estos niños? claro. ¿Cómo no me da tiempo? Entonces me levantaba a las 4:30 de la mañana. Y mi vida era tremenda. Hoy lo veo y mi papá bien, bien dice, ¿no? ¿Cómo quisiera tener la experiencia de hoy con 20 años menos? ¿No? Sería otra Pero pues cosa. no, así es la experiencia y está bien. Claro. Si tú me preguntas a mí, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿O qué momento te gustaría revivir? Nada. Y tampoco me gustaría revivir ninguno. Creo que así como ha sido perfecto. Pero no lloras tal cosa, no, no la añoro. Es más, siento que cada día vivo mejor. Le decía a mi marido, cuando vamos a cumplir 30 años de casados este año, ¿no? Y cuando cumplimos 25 le decía el otro día, fue una boda hermosa. Hicimos una fiesta divina y fue preciosa, ¿no? Y en su momento la otra la sentí preciosa y así, ¿no? Y no sé ahora si vamos a hacer algo o no. De todas maneras, siempre es precioso estar con él. Claro. ¿No? Entonces, hay que aprender a jugar el juego. Hay muchos tips que la próxima les doy. Ujú. Pero pero básicamente por eso era este programa, ¿no? Es como, les sugiero que lean el libro, Buenísimo. flexibilicémonos, tomen la vida más ligera, ríanse un poco más, propónganse que en su casa entre la alegría, ríanse ustedes mismos de las cosas, sonrían más. Una persona que llega y sonríe a una que está seria es una diferencia enorme. Ríanse mucho en la mesa, sonrían más. La vida es muy corta. Lo único que nos queda en esta vida, Fer, son los recuerdos. Lo que yo ayude a tejerle a mis hijos de sus recuerdos, eso es lo valioso que les dejo. ¿Qué quiero que recuerden de su mamá? Si está loca, si le echaba agua al caldito Claro. de red, no importa. Eso es lo que les va a quedar. No un pleito por una herencia. No, no, o sea, eso es lo que les va a quedar. Eso es lo que quiero que recuerden. Crean que estaba bien lo que digan. Qué padre. Qué padre que puedan ver así la vida de ellos. Y que se puedan aquí oír risas y no llantos, ¿no? Y que el día que haya llantos lo hagamos abrazados y decir también se vale porque vamos a salir más fuertes que nunca de esto. Y entonces a eso me refería con no tenemos que jugar a perder, podemos jugar a ganar con todo y lo que pasa. Pero hay que aprender a jugar el juego. Claro. Ujú. Muchas gracias por toda la información, por compartirnos tu experiencia y las situaciones que han sucedido. Estoy segura que van a ser de mucha utilidad para las Sí, de mucho personas que nos aprendizaje. escuchan. De mucho aprendizaje. Perfecto, te voy leyendo los Sí, comentarios. gracias. Nancy Machado nos saluda, buenas noches, qué bueno Buenas noches. volverlas a ver. Dios las bendiga. Sirene Gutiérrez, buenas noches a todos. Hola, Sirene. Claudia Negroe, hola, buenas noches. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo atraque alguna situación para poder trabajarla y hacerla un juego? Cuando algo se nos está repitiendo, ¿no? Hay que pensar mucho en qué estaba pensando yo, ¿no? Por ejemplo, puede ser a través de un miedo, ¿no? Por ejemplo, no vaya a perder el trabajo, ¿no? Ay, no es que están las cosas así en el trabajo. No, 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 pero a mí me va bien. Ya entró eso, y entonces nosotros inconscientemente eso nos puede estar dominando, ¿no? Y entonces empezamos a fijar nuestra atención en todo eso. Entonces nuestro inconsciente empieza a grabar eso, y entonces de repente, ¡zas! Pasa. Y entonces pensamos, nosotros sentimos luego que es como, ay, lo intuía.
No, fue al revés. Empezó con el miedo y entonces se creó. Y cómo trabajarlo primero es como comprender muy bien cómo funciona el inconsciente, ¿no? Sugiero que lean el libro. Y empiecen a girar sus palabras, ¿no? Para que en su lenguaje diario ya quede, ¿no? Ya quede grabado. Una programación a nivel neurológico, 28 días. Entonces, si durante 28 días nosotros vamos metiendo esa información en el lenguaje diario, 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 de verdad empieza a ser natural en ti. Y empiezas a darte cuenta que ocupas muy pocas palabras negativas, que más vas en lo positivo, a que todo le ves posibilidad. Yo a todo le veo posibilidad, ¿no? Sí. Y así. Y creo que también va mucho con el tema del amor propio, ¿no? O sea, de las palabras que nos decimos frente al espejo. Completamente. Me Es lo encantó mismo. lo que dijiste, como darle, pues, lo contrario a las cosas, pues, negativas que te Así. dices. Es que el cuerpo lo entiende. Ujú, El otro día estaba yo pensando, ¿no? Decir, ¿por qué las personas engordamos de diferente manera o la grasa se va diferentes para lugares. diferentes lados, ¿no? Y cuando pensamos en que esa acumulación de grasa tiene que ver con un mecanismo de defensa, ¿no? De que me protejo y que la Ujú, zona afectada tiene que ver con algo que me está pasando. Entonces yo decía, es que es impresionante cómo la grasa se empieza a ir hacia el lado, ¿no? Que está siendo como el afectado a ujú. nivel emocional. Entonces, imagínate si nosotros trabajáramos específicamente con esa parte, ¿no? Para que la grasa se redistribuya. ¿Cómo le damos seguridad a esto, no? Claro, Dependiendo de dónde sea el conflicto. sí. Sirene Gutiérrez pregunta, ¿existen estrategias para detener pensamientos negativos frente a una meta que queremos lograr? Porque a veces es algo que en automático me sucede. Sí, sí, sí existen. Les sugiero el libro de la magia. Mm, El libro de la magia es para mí uno de los mejores libros de reprogramación que existen, de Rhonda Byrne, que es la del secreto, pero el libro está espectacular. sí. ¿Qué pasa con el libro? No todo el mundo le gusta. Em, Aunque a mí me parece hermoso. Pero al hacer los ejercicios es una reprogramación de 28 días que te enseña a cómo darle giro a tu pensamiento. Y durante la mañana, tarde y noche te mantiene trabajando en ese tipo de pensamientos durante 28 días. Entonces es muy, muy, muy efectivo. Es una guía muy buena. Entonces yo, Sirena, te recomiendo eso. Ok. Y nos están preguntando cómo se llama el libro, El juego de la vida y cómo El jugarlo. juego de la vida, cómo jugarlo, el autor es Florence Scovel y La magia de Rhonda Byrne. Y creo que igual recomendaste Dios Ah, nunca parpadea. Dios nunca parpadea de Regina Brett. Mm. Y por ahora son todos los comentarios que Es que tenemos. estábamos con el debate. Sí, No pues, importa, entre menos seamos mejor, más íntimo. más íntimo, ¿no? Pero ¿tú, Fer, alguna duda? No, o sea, simplemente, pues sí, un comentario de lo importante que es aprender a jugar, sobre todo en este tipo de situaciones, que muchas veces no encuentras tu esquina y creo que verlos de esta manera te quita un poco el peso de encima o esta parte como de decir por qué, qué está pasando, ¿no? Yo en mi experiencia en algún momento dije, ay, ¿por qué la vida está siendo así conmigo? Y pensar esta parte también que tú dices de a todos nos pasa, es parte de la vida, tomar todo esto de la vida y sobre todo soltar el control, creo que es fundamental, Fí- fundamental. Fíjate que el otro día me hacía una pregunta una paciente y me decía que platicaba con otra paciente mía, que es amiga de ella, y le decía, ¿cómo le hace Angélica para siempre convencernos? Como para darle la vuelta a lo que estamos pensando, ¿no? Y me dice, ¿cómo lo haces? Y le digo, pues mira, creo que tengo dos cosas muy claras y creo que son como en lo que me rijo. Y de ahí parto a lo que sea. Una, creo en la perfección de Dios. Creo que no es ningún psicópata que castiga.
ni quiere nada, ni nos pide nada, pues. Que nos ama porque su naturaleza es amarnos. El creer en esa perfección me hace tener una fe absoluta, absoluta. Entonces sé que lo que se presenta es perfecto. Puedo no entenderlo en ese momento. Puede dolerme. Puede tambalearme, pero no lo dudo. Que es exacto lo que tenía que ser. En mí ya no entra ninguna duda. Y la segunda es que también creo en la perfección de la vida. Creo que la vida incluso puede ser predecible. Creo que la vida tiene un lenguaje y que con estos eventos nos está diciendo cosas para que nosotros podamos crecer y aprender, y que tenemos que aprender, así como aprendemos otro idioma, el lenguaje de la vida. Sí creo que la vida es una autopista con todos los señalamientos para que tengamos los menos accidentes posibles y los menos percances posibles, y para que cuando haya algún percance tengamos las soluciones posibles. Pero resulta que nos subimos al coche y íbamos a 200 persiguiendo esto que nos dijeron que teníamos que llegar. Y no miramos ninguna señalización. Que si las miráramos, nos iría diferente. Entonces, pienso que es perfecto por la fe que tengo, nunca lo reclamo. En cuanto a Dios y en cuanto a la vida, creo que siempre me está enseñando y mostrando algo que necesito ver. Y eso se anticipa a algo, y cuando logro mirar el mensaje, hasta se evitan cosas. No siempre lo logro, ¿no? A veces nos da una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 5 llamadas, 10 llamadas. A la buena, yo les digo, te lo está diciendo a la buena, ¿no? Porque obviamente cuando vas trabajando con todo esto, se te va agudizando el sentido. Y entonces dices, ay, aquí, ¿no? Por ejemplo, en todo esto que pasó, llevamos nuestro mensaje. Cada uno. Alberto tuvo uno, Adrián tuvo otro, Andrea tuvo otro, y yo tuve el mío. Porque todos somos implicados. Pero de que es perfecto, es perfecto. Y entonces cuando uno parte de esa perfección y cuando dices, bueno, pero es que a mí no se me cumple nada, yo nunca logro nada, entonces quiere decir que la que no evoluciona, no ha podido comprender eso, eres tú. La que no está mirando las señales, o la que no quiere asumir la responsabilidad. Porque les voy a decir, esto no se llega así nada más. Uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad de su vida. Aprender a decir no cuando tengas que decir no. Porque eso es aprender a jugar el juego. Pero si quiero jugar con las mismas reglas de antes, no se puede. No se puede. No funciona así. Volteen a su alrededor y díganme cómo está la mayoría de la gente. ¿Cómo vive? Claro. Y entonces nos vamos a dar cuenta de lo que no funciona. Pero yo pienso, y yo siempre les digo a mis pacientes que para mí esta es mi filosofía de vida, ¿no? Parto de la perfección de Dios y parto de la perfección de la vida. Y estoy segura que no juegan en mi contra, sino a mi favor. Solamente tengo que aprender a mirar el mensaje. Pero si mi ego está muy alborotado, si vivo con miedo, si creo cosas que no son, si no puedo ver esa perfección, ese amor, esa grandeza y ese milagro todos los días, cuesta mucho trabajo. Entonces hay que trabajar muchísimo con eso para poder mirarlo. Sí, qué bello. Jorge Santos comenta, está más interesante esto que el teatro Armando del debate. Gracias, Jorge. Y Claudia comenta, me encantó la respuesta. En verdad trato de salir de esta situación y me he hecho muchas porras, pero el vencerlo sí está canijo y el aprendizaje es lo máximo. Gracias a las dos. No, muchas gracias, muchas gracias. Pues ya se nos fue el tiempo, ¿verdad, mi Fer? Ya se nos fue el tiempo. Bueno, nos llegó un comentario A ver. de Rocío León. Me encantó. Muchas gracias a las dos y abrazo enorme.
Gracias, Rosy. Ujú. Pues se nos fue el tiempo, Ya se nos fue, un pasó tren, volando. pero es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias y estoy muy feliz de estar de vuelta. Ay, sí, también ya de vuelta acá. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias por acompañarnos y a los que lo van a oír o ver después de lo que se perdieron. Ay, no es cierto. De lo que se perdieron por ver debate. No es cierto. No, aquí está el mensaje que es completamente atemporal. Lo Así importante es es. que llegue. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima, ¿no? Los próximos 15 días en Conociéndonos. Buenas noches. Buenas noches.